Buenas tardes, por favor vayan tomando asiento y bienvenidos de nuevo a la sesión de la tarde de este segundo Congreso Internacional Rescatar la Educación. Vamos a dar paso a la mesa redonda titulada Formación literaria de los maestros, un imposible o una esperanza en la era digital. Tiene la palabra el ilustrísimo señor profesor doctor don Fernando Javier Romera Galán, de la Universidad Católica de Ávila, quien nos presentará a los miembros de esta mesa redonda y moderará la mesa. Os recordamos que aquellos que lo deseen podrán formular sus preguntas al ponente, en este caso a los componentes de la mesa redonda, para que puedan ser formuladas en el tiempo destinado al coloquio. Las azafatas estarán disponibles durante toda la mesa redonda para recoger sus papeles y ser entregados al moderador. Muchas gracias. Sí, está. Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de tarde, donde vamos a hablar de literatura. Qué mejor hora que la del café o la del té para ponerse a hablar de literatura. Así que espero que todos disfrutemos mucho, como si tuviésemos la tacita de té en un té literario británico y estemos ahora todos encantados de hablar de una cuestión que no porque hayamos empezado así con esta broma no sea importante, no sea interesante. Vamos a hablar de literatura, que ha sido siempre el vehículo de transmisión de contenidos de una generación a otra. Paradójicamente, en la época en que los contenidos parecen estar dejándose de lado, no deja de ser todo muy paradójico, como también lo es que nunca haya habido más planes de fomento lector y más insistencia en el fomento de la lectura que ahora. Así que para hablar de todo esto y desentrañar un poco todas estas paradojas, estas complicaciones que se están dando en el aprendizaje de la lectura y de la literatura hoy en día, tenemos con nosotros a mi izquierda a doña Consolación Isart. Voy a leer un poco el currículum de cada cual, aunque yo creo que los conocéis bastante y que no hace falta, esto que se dice siempre, no hace falta ninguna presentación, pero bueno, aún así vamos a hacerlo. Consolación Isart es licenciada en Filología Clásica, es catedrática de griego de bachillerato. De ser catedrático no deja uno nunca, ¿verdad? Siempre se es, aunque no se ejerza. Es doctora también en Filología Clásica, con una tesis dirigida nada más y nada menos, quienes conocemos quién era, por don José Laso de la Vega, el que fuera fundador de los míticos cuadernos de Filología Clásica, una de las referencias clásicas importantísimas de la bibliografía de la filología en España. Ha sido profesora en la Universidad de Extremadura, directora del Departamento de Historia, Literatura, Psicología y Pensamiento de la Universidad San Pablo CEU, decana de la Facultad de Educación San Enrique de Ossó y de la Universidad San Vicente Mártir, vicerrectora de Investigación y Ordenación Académica de la UCAP, autora, por supuesto, de numerosos artículos de investigación y también de numerosos libros, y dirigió hasta hace nada los encuentros universitarios católicos. A mi derecha, tampoco necesitaría ninguna presentación, es muy conocido por todos, es Miguel San Martín Fenollera, es jurista de formación, posgrado en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Santiago de Compostela, es abogado de formación, ha desempeñado numerosos cargos directivos en el ámbito jurídico y financiero. Su vocación literaria lo llevó, o escritora, le llevó a publicar un libro interesantísimo que yo supongo que todos conocemos, pero por si alguien todavía no lo conoce, yo lo recomiendo vivamente, que se titula De libros, padres e hijos, una guía para convertir a niños y adolescentes en lectores entusiastas. Esto de entusiastas lo tendremos que tratar ahora también un poco. Y a mantener un blog homónimo donde comparte su visión de la educación y la literatura desde su perspectiva como padre católico de hoy. Es también conferenciante, colaborador en el posgrado en Educación Clásico Realista y Humanidades que dirige, de la Fundación CLE, que dirige Catherine Lecuyer, y en los portales de Internet Infocatólica y El Oriente en Llamas, así como otras revistas como Misión, Revista Hispánica, etc. Por comenzar, con alguna cuestión un poco de fondo y que nos permite ir avanzando, yo quería preguntaros ¿cómo veis la actual formación literaria y lingüística? Porque claro,
la literatura no deja de ser una consecuencia lógica del lenguaje. El lenguaje nos implica que no necesitamos tener el mundo delante para hablar de él. Por lo tanto, la literatura viene inmediatamente detrás. ¿Cómo veis esta actual formación literaria y lingüística de los alumnos y de los formadores futuros? ¿Es posible una formación literaria, es una formación lingüística? Comenzamos por Consolación. Fenomenal. Muchas gracias, Fernando. A ver, yo me gustaría empezar contestando a la pregunta de la mesa, porque me parece que, que ha sido muy acertado el título, ¿no? Un imposible o una esperanza en la era digital, perdón. O sea, convencida de que es una esperanza en la era digital. Y justamente por ser tan de era digital, justamente ahora tiene muchísimo más valor el libro, yo creo. A mí me gusta una frase, yo creo que la puso Gregorio Luri, el profesor que viene mañana a acompañarnos, creo que la tiene en un libro del arte de leer, creo que la oí allí, o la leí allí, ¿no? Él comentaba de Bruno Le Maire, uno que ha sido ministro de Economía francés hasta hace 2 años, que es diplomático, que realmente no se dedica a la literatura. Y él en enero del 2023, me parece que fue, o 21, estaba dando un premio a unos jóvenes en un gran auditorio, y entonces solamente su discurso se basó en la importancia de la lectura y les decía: mientras las pantallas os devoran, la lectura os alimenta. Ahí está toda la diferencia. Las pantallas os devoran y la lectura os alimenta, ¿no? Estaba absolutamente convencido de esta verdad, ¿no? Y terminaba hablándoles de que realmente, claro, la pantalla es la facilidad. Nos hemos dejado capturar de alguna manera por las gafas, el Google, el Apple, el Facebook, el Amazon. Dice, pero claro, la literatura es un arma de libertad, ¿no? Entonces, yo creo que es una esperanza porque verdaderamente la clave está, primero, en que los profesores leamos, y luego que los padres lean. No podemos convencer a nadie de que la lectura es más fascinante que las redes. Yo creo que esa batalla no podemos darla porque es absurda, ¿no? Pero sí que es más fascinante en el sentido de que coger un libro en las manos es un acontecimiento, ¿no? O sea, un libro no es una botella, no es un vaso. Abrir un libro es entrar en un encuentro. Y siempre es un acontecimiento, ¿no? No solamente con el autor, sino con los personajes. Ha habido libros que han transformado vidas, hasta de nuestros alumnos. Leen algunos clásicos ahora y acaban preguntándose por el sentido de su vida o dando respuestas a su vida, ¿no? Entonces yo creo que es una solución fácil, barata, pero claro, tenemos que creer en ella con fuerza y entusiasmarnos con que realmente abrir un libro en las manos no solamente nos lleva a otras épocas, nos mete en otros personajes, en otras aventuras, nos hace empáticos con el otro, ahora que hablamos tanto de la empatía y que los niños no saben empatizar, porque, claro, no conocen las aventuras de otros personajes y entonces no se ponen en la piel de ellos, ¿no? Pero abrir un libro yo creo que es una garantía de salvaguarda de la educación. Bueno, luego podemos seguir más, no quiero acaparar todo porque me parece que es una pregunta realmente trascendental, ¿no? Cómo educamos y cómo educamos en la lectura y cómo el leer nos educa también. Un poco por seguir la línea que ha abierto Consolación y seguir un poco por la pregunta que se establecía en esta mesa redonda. ¿Podemos considerar entonces lo digital como algo perturbador en el conocimiento literario o en el aprendizaje de la literatura? Sí, por ser a lo mejor un poco polemista, yo creo que es una estafa. Directamente una estafa. Y una estafa para ratificar lo que acaba de decir Consolación. Es decir, no se puede comparar el mundo digital, que sin duda es fascinante, es encantador, entre comillas, pero encantador como el encantador de serpientes, ¿no? No encantador en el sentido de encanto o de maravilla, porque efectivamente los jóvenes que se formen en ese mundo digital perderán algo puramente personal y perderán en el fondo su humanidad. Es decir, cuando uno abre un libro, como tú decías, es uno el que construye a través de lo que el autor le transmite, construye a través de su propia imaginación
una visión de la realidad que es personal. Sin embargo, el mundo digital impone una visión de la realidad, porque los jóvenes simplemente reciben y procesan poco. No hace pensar, no hace reflexionar, no hace imaginar. El libro, en cambio, requiere un esfuerzo, sin duda, pero precisamente ese esfuerzo lo que trae consigo es ese crecimiento personal, es esa humanización de la persona, porque los libros, como tú decías, efectivamente tienen la buena literatura, tiene unos efectos potentísimos en la educación de las personas, potentísimos. Por un lado, se habla mucho, ¿no?, de la educación del corazón, de la imaginación moral, de eso que tú decías, de vivir 1000 vidas. Efectivamente, cuando uno lee una buena y gran literatura, multiplica casi infinitamente el número de experiencias personales que puede tener. Uno está limitado por su biografía y biológicamente, evidentemente, está limitado y, por tanto, sus vivencias son limitadas. Pero leyendo buena literatura, que precisamente la característica que tiene es que transmite lo permanente de la naturaleza humana y lo permanente del mundo, puede vivir mil y un vidas diferentes, ¿no? Eso por un lado, y aprender, por tanto, del bien y el mal, de lo bueno, de lo malo, de lo bello y de lo feo, sin experimentar, de manera vicaria, sin experimentar directamente las consecuencias del mal o del pecado. Y eso es una gran ventaja, sin duda, ¿no? Por otro lado, hay otra faceta que me gustaría destacar de la gran literatura, y es como una faceta terapéutica, es una faceta muy antigua, de la que habló Aristóteles, ¿no?, de ese efecto catártico de la literatura, ¿no?, a través de la identificación, sobre todo del drama, de la identificación con el protagonista. Yo tengo algunas anécdotas que me gustaría contar de mis hijas. Hay un libro que yo no olvido nunca, que es Ana de las Tejas Verdes, porque fue el primer libro con que mis hijas lloraron. Y cada una a su edad se acercó a mí con lágrimas en los ojos para contarme, entrecortada, pues que había llorado y que el libro le había hecho llorar. En el fondo eso era en acción, digamos, la acción catártica, ¿no? Ella se había identificado, ellas eran Ana. Cuando leyeron el libro se habían convertido en Ana y habían vivido personalmente, pero sin vivirlo realmente, pues los temores y miedos de Ana, de volver al orfanato, de no encajar en el hogar de Marilia y su hermano. Y de esa manera, a través luego de la resolución de la trama y de la liberación de las lágrimas, pues habían purificado, habían purgado esas pasiones, esos miedos y esas incertidumbres. Esto tiene la gran literatura, tiene estas cosas. Y por último, la gran literatura también tiene pues una función anagónica, o sea, una función de trascendente, de abrirnos a la trascendencia, ¿no?, que no tiene toda esta tecnología digital, este mundo digital tan, entre comillas, fascinador. Y también recuerdo una anécdota, si me perdonáis las anécdotas, que están probablemente contadas en mi libro o en mi blog, con mi hija pequeña hace muchos años, que recuerdo que leyéndole cuentos de hadas un día me dijo: papá, ¿por qué los cuentos empiezan siempre con érase una vez, si lo que cuentan pasa siempre? Y efectivamente me di cuenta de que había hecho una reflexión, entre comillas, filosófico-teológica, sin ser filósofa y teóloga y sin ser consciente de ello. Pero los cuentos de hadas le habían abierto una dimensión trascendente, le habían hecho pensar en algo más allá de sí misma, y eso es un efecto de la literatura, de la gran literatura. Y eso desgraciadamente no es un efecto que produzca la tecnología. Y ya doy paso. Tenemos tiempo todavía, no hay problema. Es cierto, los cuentos de hadas son también alta literatura, lo que pasa es que se nos ha olvidado. Por supuesto que sí. Es así. Esto me lleva a una cuestión, porque se ha puesto muy de moda la frase de que es muy importante que los niños lean, sea lo que sea, da lo mismo lo que lean, pero es algo terrible, pero es una frase que ha estado constantemente repitiéndose. Y esto me lleva a plantearme que hay unas lecturas que se están olvidando en el sea lo que sea, que es la lectura de los clásicos. Luego podemos ver qué es esto de los clásicos, que también habría mucho debate, pero ¿qué pasa con la lectura de los clásicos, Consolación? Claro. Bueno, puedo hacer un apunte sobre los bestsellers antes, Sí, porque es que tiene mucho que ver, claro. Yo el primer día de clase siempre les doy un texto para ver la comprensión lectora, ¿no? Un texto muy corto, es un cuento anónimo y
lo tienen que hacer de forma manuscrita. Siempre en clase trabajamos de forma manuscrita, nunca utilizamos en el ordenador, ¿no? Los chicos ya van agradeciendo, menos mal, papel y boli, gracias. Y entonces en este texto, pues ellos tienen que hacer una comprensión y decir simplemente qué ideas sacan de ahí, y yo cuando lo voy a corregir en clase digo, realmente han llegado al nivel 3 o se han quedado una cosa muy superficial, ¿no?, que puede entender cualquier niño pequeño, ¿no? Vale, entonces al final de ese texto siempre les digo, ponedme por favor el último libro que recordéis que habéis leído, ¿no? Y ya cuando veo que tienen cara de que no recuerdan ningún libro, digo, bueno, pues ponerme la última película, porque también me da idea de por dónde van los chicos, ¿no? Y entonces los libros, los que leen, que a veces sí que te encuentras con alumnos que leen, pero leen solamente la literatura de escaparate. O sea, solo los superventas. Y claro, es que son libros absolutamente vacíos. Vacíos de, por supuesto, de contenido, de trama, de personajes que nunca crecen, que son lo más amorfo. Por supuesto, el lenguaje casi siempre es banal o zafio. La sintaxis, no hay sintaxis porque todo es un desorden. Son vidas que les dejan absolutamente vacíos, ¿no? Yo no lo digo esto porque haya leído bestseller, ¿vale? Porque no tengo tiempo ni dinero. Y eso se lo digo también a los chicos. Digo, chicos, si tenéis mucho tiempo y mucho dinero, pues leed bestseller, ya está, ¿no? Si lo perdéis, pues es vuestro problema. Pero me acuerdo de una conferencia que nos dio Inger Envis hace poco, y ella sí que estudia justamente los bestsellers que se leen, sobre todo en España, de chicos y de chicas, y nos hizo un recorrido de los últimos bestsellers que yo digo, ¡qué barbaridad! Pero qué barbaridad. O sea, personajes que siempre los niños, los adolescentes, son mucho más listos que sus padres, tienen que dar lecciones a los padres siempre son unos inútiles, a veces están en la cárcel, se han dedicado al narcotráfico, o sea, son las aventuras normales. Y dices, vamos a ver, ¿qué hacen estos niños aprendiendo de esto, ¿no? Entonces, yendo a los clásicos, claro, cuando tú le pones a los chicos un libro, un clásico en la mano, y tienen ese recuerdo de la literatura basura, pues claro que ven la diferencia. O sea, el clásico siempre tiene éxito, siempre funciona, ¿no? Quevedo era el que decía, escucho con mis ojos a los muertos. Y Gregorio Luri también tiene una cita muy bonita, ¿no?, de cómo Kepler, Copérnico, Newton son los antecesores de Einstein. Dice, pero Sócrates, Sófocles, Homero, Platón, Santo Tomás, Dante, son contemporáneos nuestros. Claro, es que es brutal. Es que son contemporáneos nuestros. ¿Por qué? Porque ahí está la sabiduría de siempre, la esencia del ser humano, ¿no? Entonces, bueno, yo luego puedo, si quieres, hablar de cómo trabajo los libros en clase, ¿no? Pero siempre tiene éxito. O sea, de verdad que un clásico siempre, es verdad que hay que darles una lección para que ellos elijan más o menos lo que puede gustarles, pero tirar de lo antiguo siempre es bueno. Y bueno, el antiguo meto a Tolkien, claro, quiero decir que tampoco soy tan cerrada, pero no llego hasta el 21, pero evidentemente es un clásico. O hasta Harry Potter tiene mucha cosa aprovechable, evidentemente que tiene mucha cosa aprovechable, ¿no?, de valores y de... Pero claro, hay que leerlos, y hay que leerlos con papel. O sea, perdón, sí, con papel. Yo siempre les digo primero una lectura rápida para que sepáis el final, y una lectura luego más silenciosa con papel y boli, anotando lo que no te has dado cuenta antes. Y casi siempre esa segunda lectura, claro, escribir nos ayuda a pensar muchísimo. Y hasta que no tienes un papel en blanco delante de la mesa y un boli, no sabes realmente lo que sabes. Eso es muy importante. Por eso yo decía antes que no es tan difícil volver a recuperar la educación, porque son habilidades muy sencillas. Un papel, letra manuscrita y mucha lectura de lo bueno. Porque es verdad también que un clásico está más que comprobado que cuando uno se mete en un texto, lo decía esta mañana también el profesor Rafael Fallos, ensimismarse es algo esencial a la persona humana. Ensimismarse es meterse dentro de sí, ahondarse, o sea, inspeccionarse, entrar en silencio con uno mismo y reflexionar. Eso solamente nos lo proporciona la literatura. O creo que es la mejor alma. Quizá no es la única, ¿no? La música, la oración, por supuesto, te ensimisma, ¿no?, y te lleva a ese silencio interior con Dios. Pero la literatura es una ayuda extraordinaria. Entonces, ahora que nos quejamos tanto de la atención de los niños no atienden en clase, primero quítales todo lo digital y luego enséñales a leer. Así de fácil, creo.
Eso sería un poco lo que hablábamos antes de crear lectores entusiastas, que es la palabra clave, no es tener lectores solamente. Yo hace años recuerdo que les mandé a unos alumnos míos a leer a Baroja, pero en vez de leer El árbol de la ciencia y los libros más filosóficos, les mandé alguno del ciclo de Aviraneta y disfrutaron mucho y me dijeron, es que esto sí es divertido. Claro, esto me lleva a una cuestión. La literatura que entregamos a nuestros alumnos, ¿tiene que ser divertida? Bueno, vamos a ver. Depende de lo que entendamos por divertido. Es decir, la literatura tiene que ser, tiene que conmovernos y tiene que transformarnos. Es decir, tiene que producir en nosotros una conmoción que puede hacernos reír, puede hacernos llorar, puede hacernos meditar, pero siempre debe tocarnos el corazón. La risa es una de las maneras, y además parece que es propiamente humana. Yo creo que no habrá ningún otro animal que se ría, ¿no? Es decir, el hombre podría haber sido una de las definiciones de Aristóteles, ¿no? Que habla del zoon politikon o del zoon logón. Podría ser también el zoon, pues no sé cómo se dice en griego, que se ríe, ¿no? Es verdad que la literatura, que es importante, creo que es importante que los chicos disfruten. Es decir, no sé si es una frase de Borges o de Penac, no lo sé ahora mismo, pero hablan de que el verbo leer no admite el imperativo. El verbo leer no admite el imperativo, es cierto. Hay que disfrutar leyendo en ese aspecto. Y el famoso díptico de Horacio, ¿no? En su arte poética, habla de instruir deleitando. Entonces, es verdad que la lectura no puede imponerse y, por tanto, hay que buscar la manera en que el joven o el niño descubra en esa literatura, en esa lectura, ese deleite que existe, que no es un deleite de una risa fácil o de un chiste, digamos, superficial, que es algo mucho más profundo, que nace pues, de una emoción muy profunda, como es el asombro, ¿no? Y relacionado también con esa disposición con que vienen los niños, que es la inocencia y tan lejana del cinismo que nosotros adquirimos los adultos poco a poco y que en una sociedad como la nuestra campa por sus respetos. Entonces, es cierto que debe divertir en ese sentido, pero simplemente no podemos dejarnos guiar porque los chicos o los niños digan esto es divertido y esto no es divertido. A veces hay dificultades para entrar, en los clásicos hay dificultades para entrar, pero el esfuerzo también aporta muchas cosas, aporta perseverancia, nos hace crecer y nosotros como adultos tenemos, creo que como padres, como maestros, tenemos que acompañar al niño o al joven en esos esfuerzos. Hay símiles, digamos, físicos. Si queremos correr un maratón tendremos que esforzarnos, ¿verdad? Tendremos que pasar algún sufrimiento antes de poder disfrutar de la carrera y a lo mejor ganarla. O si queremos, en fin, adquirir una forma física, también tendremos que hacer algún sacrificio. Hoy en día está muy de moda lo de ir al gimnasio o lo de las dietas. Y todo eso supone sacrificio y supone renuncias y supone, entre comillas, sufrimientos vistas a una ganancia, ¿no? Pues en los libros la ganancia es inmensa, como tú dices. O sea, es una cosa que cuando uno entra ahí, es un mundo que no tenemos derecho los alumnos a privar a los niños y los jóvenes de eso. Es que no puede ser. Es que es tan importante. Es como un canal que lo toca todo y que nos lleva hacia todo. Y sobre todo es un canal privilegiado de belleza, que es uno de los caminos, ¿no? Que hablaba Benedicto XVI, el Papa de la Via Pulchritudinis, ¿no? A través del cual podemos acercarnos a aquello que tenemos que ser, que es contemplar o descubrir la verdad, contemplar la belleza y participar del bien. Eso es el fin de la vida de cualquier hombre, y la literatura es un camino que nos puede ayudar, y con esfuerzo. Sí, con risas también. Esto en los clásicos, Consolación, se puede acceder, hay clásicos divertidos, los clásicos son divertidos, sobre todo, ¿cómo favorecemos que los alumnos accedan a esos libros clásicos? A ver, hay que hacer un poco de pedagogía, es verdad. Lo que pasa que a veces, yo por ejemplo me ayuda mucho al conocer el mundo clásico griego,
donde nace realmente toda la cultura occidental y tiene cosas tan bellísimas, pues muchas veces cuento episodios de la Ilíada, por ejemplo, una obra del siglo VIII a.C., y nunca dejan de conmoverse. Por ejemplo, el canto quinto de la Ilíada es la despedida de Héctor y Andrómaca. Héctor, que es el príncipe troyano, hijo de Príamo, que tiene que defender la ciudad por culpa de que su hermano Paris ha raptado a Helena, una princesa griega, y se la ha llevado a su casa. Es Príamo el que tiene que salir a defender la ciudad. Estamos en el canto quinto, faltan hasta 24 cantos de la obra de la Ilíada, ¿no?, para que termine la obra con la muerte de Aquiles. Con la muerte de Héctor por Aquiles. Y ese canto de quinto, o sea, Héctor sale de la batalla porque está seguro de que va a morir y quiere despedirse de su esposa. Es una belleza impresionante, porque luego nos dicen que ideología de género y cosas de estas, pero ahí se ve perfectamente cómo el varón está defendiendo la patria, su deber, es el príncipe de la ciudad y tiene que ser el general que caudille la hueste, ¿no? Y la mujer con el bebé recién nacido en brazos, diciéndole, defendiendo la familia, quédate, quédate, porque Aquiles mató a mi padre, mató a mis hermanos, se llevó a mi madre y a mis hermanas de concubinas y te va a matar. Es tremendo. Ella llorando, Héctor diciéndole, es que es mi deber, tengo que salir a defender a Troya, y queriendo coger al niño para despedirse, y el niño se pone a llorar porque no conoce a su padre con el casco de guerra. Y el autor, o sea, Homero te lo cuenta con una delicadeza que tú dices, bueno, esto ni en helenismo ni contemporáneo de ahora sabe matizar de esta manera tan bellísima los sentimientos de una mujer, de un marido despidiéndose y de un niño que está aterrado porque no conoce a su padre. ¿Y qué hace Héctor? Pues quitarse el casco, reírse. Es el momento en que los dos se ríen ante la reacción del niño, es la risa la que los une, coge al niño, le da un par de besos y hace una oración a Zeus, ofreciéndole al niño y diciéndole a Andrómaca que lo siente, que efectivamente morirá y que será esclava de Aquiles. ¿Os imagináis? Claro, cuentas cualquier cosa de esta, cuento esta, pero hay muchas. Por ejemplo, eso, Ulises volviendo a su casa, ¿no? Hay cantidad de detalles preciosos en las obras clásicas de verdad que ayudan al chico a buscar la verdad, te enseñan lo que es la fidelidad. Ulises 20 años fuera de su casa y cuando vuelve su mujer está esperando, confiada de que su marido va a volver algún día, sin querer casarse con nadie, cuidando la isla, el reino y tal. Pues eso, o sea, o dar la vida, Antígona, ¿por qué? Porque tiene una ley interior, una conciencia que le dice, mi hermano tiene que ser sepultado, las leyes de la ciudad lo impiden. Es decir, en un clásico uno se encuentra con todas estas bellezas, claro que se divierten, y si nos han hecho buenos, nos han hecho descubrir la verdad, nos dan un juicio crítico, nos enseñan a ser ciudadanos, y la universidad está con esa labor ética. O sea, nuestra empresa en la universidad no es formar juristas, ni empresarios, ni médicos. Estamos haciendo tiene que ser una educación liberal, lo que decía Aristóteles en la política. Es decir, estoy formando personas. Esta mañana lo recordaba el cardenal Tolentino, la dignidad de la persona. Las humanidades son las que forman la dignidad de la persona. Nos enseñan a buscar la belleza, a descubrir la verdad y a hacer el bien, porque este personaje te compromete. Y si Héctor ha sido capaz de esto, ¿qué tengo que hacer yo? Y si Ulises ha sido capaz de enfrentarse a monstruos y a sirenas y a tal, para llegar a Ítaca, porque sabe que su mujer y su hijo le están esperando, ¿qué tengo que hacer yo? Son personajes que te dan esperanza. Y los chicos de ahora que tienen tantas desesperanzas, tantas dificultades en su vida familiar, tanto desazón en su vida social, dice, es que este personaje me da un sentido para la vida, ¿no? Muchas veces en estos héroes lo que se encuentran justamente es lo que no encuentran en su casa, o en sus amigos, o en sus redes sociales locas, ¿no? Bueno, yo creo que es una riqueza que efectivamente, lo que decía Miguel, son 3.000 años de cultura que no podemos desperdiciar, no podemos prescindir de ella para transmitir a nuestros hijos, porque estamos en la universidad o como padre de familia para transmitir lo que hemos recibido gratis, ¿no? Pues
lo que has dicho de la familia nos pone a una hora tan taurina como las 5 de la tarde, nos pone el toro en suerte. Vamos a descender un poco pues claro, después de hablar de la Ilíada, pues ahora hay que descender a algo más mundano, como es qué es esto de la literatura y cómo podemos transmitirla y qué elementos, qué factores hay en la transmisión literaria, que no somos solamente los profesores. Por ejemplo, la familia. Sí, desde luego. La familia, por lo menos algunos pensamos que es la célula básica de la sociedad, ¿no? Política, pero también educativa. Todo empieza ahí. Todos hemos empezado en una familia, todos hemos sido hijos de unos padres y ahí comienza nuestra educación. Por lo tanto, los padres, y yo hablo en nombre de los padres, no podemos renunciar a eso, a pesar de que últimamente muchos padres delegan demasiado en especialistas, en este caso especialistas de la educación son los maestros, la mayoría de los que estáis aquí. Eso no es malo, los maestros tienen su función, son unos especialistas en educación y los padres debemos confiar en ellos. De hecho, yo cuando llevo o he llevado a mis hijas en las puertas de cualquiera de vuestras instituciones, os he entregado lo que más quiero. Pero es verdad que yo como padre no puedo entregaros una tabula rasa. O sea, el niño no es una tabula rasa cuando llega al colegio y no debería serlo. Los padres tienen una obligación natural de educar a su hijo. La literatura, como parte de la cultura, puede educarse, educar el gusto, educar el amor y la afición a lo literario y descubrir ese mundo, desde mi opinión, y debe hacerse, creo, desde la cuna o incluso antes, en el seno materno, ¿no? Incluso cantándole canciones o rimas al niño cuando todavía está en el seno de su madre. ¿Por qué? Bueno, pues porque los clásicos de los que hablaba Consolación, que son maravillosos, que son el culmen, digamos, de esa expresión a través de la razón y la palabra que es la literatura, como decía no sé si es un verso de Coleridge o es una frase que es algo así como que la literatura son las mejores palabras puestas en el mejor orden. Y es verdad, pero es necesario que antes suceda algo. Suceda algo. Y vosotros tenéis la experiencia probablemente de los alumnos que recibís en las distintas etapas educativas en las que cada uno pues, tenga que desempeñar su labor. Cuando los niños llegan de casa descuidados en ese aspecto, en ese ámbito poético que es el literario, en esa parte poética en la que el niño nace, porque nace con una disposición poética innata, ¿no? Todos nos hemos reído con esas frases de los niños, en fin, todas esas ocurrencias en su primera infancia, en lo que hay, en una visión poética del mundo, ¿verdad? Que van perdiendo si se descuida, y si se descuida esa visión poética y esa inocencia. Decía John Senior, que fue, seguro que algunos lo conocéis, ¿no? Fue uno de los profesores de un programa muy exitoso en la Universidad de Kansas en los años 70, el programa de Humanidades Integrados Pearson, precisamente nació frente a algo que ellos constataron, y es que los chicos que llegaban a la universidad llegaban devastados en su lado poético y en su imaginación poética, porque ni en su casa ni en las enseñanzas primarias y medias habían recibido la formación, esa formación necesaria para ello. Y hablaba de que para que germinasen las semillas de las ideas de Platón, de Aristóteles, de Santo Tomás o de San Agustín, era necesario previamente haber abonado el campo del alma del niño, pues con rimas infantiles, con cuentos de hadas, con historias de aventuras. Todo eso debe desarrollarse, cada edad tiene una literatura adecuada que va cultivando el alma del niño y del joven para que llegue al momento oportuno en el que pueda disfrutar de esa gran literatura que está ahí esperando, pero es necesario antes abonar el campo, roturarlo, prepararlo. Incluso a veces parece que es desalentador, pero algo, como hablábamos antes, queda en barbecho en ese campo, ¿no? Y los padres, aunque no vean de inmediato los frutos, tienen que empeñarse en eso. Y yo soy padre y lucho por eso. Y los maestros también. Y esos niños que reciban eso desde el principio, pues estarán en disposición de gozar de los clásicos. Y por eso creo que es necesaria
esa preparación previa, esa educación previa, que es una irresponsabilidad por parte de padres, por ejemplo, abandonar. Y yo como padre entono el mea culpa en nombre de los padres. ¿Qué sería la formación literaria sin los padres? Esto nos hace meternos un poco en harina ya con las propuestas de este congreso. ¿Qué pasa con la formación literaria de los futuros maestros? Porque todo esto es muy bonito, hablamos de literatura, todos se nos llena la boca con la literatura, rápidamente nos hablan de la Ilíada y ya estamos pensando en irnos a leer algo, pero estamos metidos en un problema serio, es que hay que educar a profesionales que sepan inculcar esto en los niños. ¿Qué hacemos con la formación literaria de los futuros maestros? Claro, ese es el quid de la cuestión. La asignatura, no sé en vuestros planes de estudio, en el nuestro de Valencia son 4 créditos y medio, es decir, 3 meses, para animarles a leer, para que lean, para enseñarles a leer y para dar el contenido del temario, ¿no? Con lo cual, pues el reto es fascinante. A ver, a mí no me resulta tan difícil por el tema de los clásicos de verdad. O sea, cuando los chicos aprecian, leen un clásico, ellos no son tontos y saben comparar y dicen, esto me gusta. Aunque me exija más, evidentemente un lenguaje escrito te exige más reflexión que un lenguaje visual, pero es más profundo. Y entonces, al final, ellos saben que les ha ayudado, ¿no? ¿Cómo lo hago yo? Les doy una lista de unos 20 libros de todo tipo, desde Homero hasta, por supuesto, Cervantes, novelas ejemplares, El Quijote, Mark Twain, Stevenson, claro que sí, Lewis, Tolkien, Barrie, Peter Pan. Les digo que por favor que no cojan Peter Pan o por lo menos que se olviden de todas las películas porque claro, quien ha hecho mucho daño a la literatura y a los cuentos de hadas es Walt Disney. Pero bueno, entonces Barrie también lo trabajamos, es duro y les cuesta mucho entenderlo, la verdad. Orwell, y ellos eligen, como hay de todo tipo, Ana de las Tejas Verdes, que es tan fascinante. Como hay de todo tipo, pues ellos eligen y yo les doy la opción, digo, no chicos, si es que lo tenéis que elegir vosotros, elegís 2, ¿vale? Yo no os obligo, esta lista es obligatoria, pero elegís 2, se quedan tan contentos. Y luego les digo eso, tienen que hacer primero una lectura rápida, aunque tarden 5 días, pero rápida para que lleguen al final, ¿no? Sepan eso, cómo termina la novela o la obra y luego ya puedan entenderla mejor. Y siempre tienen que hacer una segunda lectura. Si no hacen esa segunda lectura, el examen de reflexión nunca lo pasan. Y cuando vienen a revisión dicen, es que solamente hice una lectura. O sea, es clave. Esa segunda lectura con papel y boli es fundamental, porque es donde ellos se van a dar cuenta de lo que yo les voy a preguntar. Claro, el examen tiene que ser no de cosas generales que puedan encontrar en la IA, de un resumen de la obra o de estos personajes, o que me dice, no. Tiene que ser un examen absolutamente ad hoc para cada una de las obras, y 4 modelos o 5 o los que sea, ¿no? En el que depende de la obra, pues yo saco, por ejemplo, un párrafo de contexto y le digo que me lo unan con el final de la obra. O les pregunto la evolución, por ejemplo, la evolución del personaje de Ana y de los hermanos que la adoptan, o les pregunto una pregunta que es clave, por ejemplo, en Rebelión en la Granja es ¿cuál es el personaje que más te ha gustado? Ese es clave para saber si han entendido la obra o no han entendido nada. Es clave, porque ahí el único personaje que sabe leer es el burro. El burro. Entonces cuando uno dice... El burro, me parece fascinante, yo hubiera querido ser el burro. Claro, pues dice, este chico ha entendido la obra. Bueno, son de reflexión, entonces son exámenes largos de mucho escribir, pero que yo creo que a ellos les ayuda, por lo que me dicen sí que les ayuda, ¿no? Y algunos, o sea, es verdad que no son muchos, pero siempre hay alguno que al final del trimestre te dice, ¿me puedes dar una lista más larga, por favor? Porque tengo que seguir aprovechando y ahondando en esto, ¿no? O te escriben, por ejemplo, hace poco uno que había salido de la universidad hace 2 años y dice, he acabado con la lista de los 20, ¿me puedes dar otra lista? Y dices, bueno, pues qué maravilla, ¿no? O sea, realmente tienen siempre referentes éticos
que nos ayudan a ser mejores, ¿no? Lo que decía antes Miguel me parece muy importante, el tema de... o sea, los griegos sabéis que estaban obligados a ir al teatro. Obligatoriamente todo ciudadano, claro, varón, estaba obligado a ir al teatro, ¿no? A las representaciones de las Panateneas. Claro, el Estado les daba la dracma para que fueran al teatro, pero era una actividad cultural y el Estado pensaba que era tan importante por ese tema o sea, yo aprendo viendo y libero, o sea, es una especie de catarsis, ¿no? Me libero de mi problema o no llego al problema real de Edipo cuando preveo cosas, ¿no? Me identifico o digo, cuidadito, cuidadito, hasta aquí, ¿no? Entonces, ese problema de identificación, realmente la literatura es como un espejo también y nos ayuda mucho a eso. En clase, por ejemplo, cuando tengo que hacer una práctica de aula, tiro de textos más sencillos. Para 1 hora de clase o 2 horas de clase, depende, les llevo un texto siempre manuscrito y ahí pues podemos hacer una síntesis del texto, que es una ayuda grande para la reflexión. O les pido, por ejemplo, me saquen los valores y los antivalores, es un ejercicio bueno de reflexión, o que me enlacen las ideas del texto, que es otro ejercicio bueno de reflexión. Y finalmente, pues una comprensión, o sea, una valoración crítica con argumentos siempre, claro. ¿Por qué me dices esto, no? Me da igual lo que me digas casi, pero argumentamelo y que sea correcto, ¿no? Entonces, bueno, son 4,5 créditos. No sé. Ahora, también es verdad que yo me aplico siempre la frase, y lo decía antes, de Julián Marías, que decía, por mí que no quede. Yo pongo mi granito y luego, pues vamos a confiar que eso efectivamente es una semilla que puede dar fruto. Claro, yo os oigo hablar y me surgen preguntas un poco malévolas, que se salen un poco del guión, no las voy a hacer ahora, lo voy a dejar al público, pero voy pensando, claro, efectivamente a los griegos se les obligaba a ir al teatro, pero obligamos nosotros a leer, es decir, esto ocurre, hay maestros en ejercicio que no leen nada. Yo recuerdo a mis maestros que llegaban con libros a clase, con sus libros, los libros que leían ellos. Y te decían, no, pues yo me estoy leyendo este libro. Y yo empecé a leer mucho por eso. Es que ahora mismo hay muchos maestros que no leen nada. No estoy hablando ya de maestros que sean maestros de ciencia, no, de lengua. Pero pasa con los alumnos. ¿Y qué hacemos con los alumnos que no leen? Porque leer es, de alguna manera, es el ejercicio puro de la razón, es un ejercicio lingüístico, volviendo a lo que preguntaba al principio. ¿Qué podemos hacer? Bueno, como dice Consolación, desde luego, intentarlo. Eso, desde luego. Es verdad, es una de las cosas que nosotros hicimos en casa y que yo he expuesto en mi libro y en mi blog, y bueno, por correos y entrevistas con padres. Hay muchos padres a los que les ha ayudado. Como he dicho antes, creo que es muy importante empezar desde el principio. Eso es cierto, como todo, como decía Santo Tomás, un error al comienzo pues nos lleva por el mal camino siempre a una mala conclusión. Pero es verdad que en este momento vivimos una situación en la que, por un lado, hay alumnos que llegan a la universidad para convertirse en maestros o que están cursando la enseñanza media o la enseñanza primaria, que no han leído nunca un libro, y padres que no han leído nunca un libro, y maestros que no han leído nunca un libro. Es decir, puede que haya pues ya 3 o 4 generaciones en las que la mayor parte de la gente no ha leído un libro, o lo que han leído, como dice Consolación, es basura literaria, ¿no? Y eso es una tragedia tremenda de unas consecuencias que estamos viviendo, porque vosotros lo habréis visto en los distintos niveles de enseñanza. Os han llegado chicos que no saben expresarse, que no saben escribir, que no saben hablar correctamente, que no son capaces de expresar ni siquiera sus emociones. Y eso es un grave problema que excede ya incluso del problema individual de cada persona, afecta a la sociedad en su conjunto. Entonces, ¿cuál es la solución? Pregunta Fernando, que sería la pregunta del millón, si pudiéramos con una varita mágica solucionarlo. Es verdad, que los maestros del futuro se habrán formado inicialmente en una familia y en un colegio. Que si todos empezáramos ahora, pues los maestros del futuro quizás llegasen
leyendo y pudiesen formar a los futuros alumnos y maestros, y los padres igual, leyendo, formar a los futuros niños que naciesen de la manera ideal en la que pensamos. Pero en este momento, desde luego, hay una generación en el medio que tiene un grave problema. Ese grave problema a lo mejor no tiene una solución en este momento para ese grupo de personas, una solución perfecta. Se debe seguir intentando, tanto en la familia como en el colegio, como en la universidad, hacer lo que se hace. Lo que cuenta Consolación es muy esperanzador. Es verdad que sigue teniendo, y además a lo mejor es un problema que excede de la voluntad de los enseñantes y de los padres, un problema que llega de una planificación legal estatal o a nivel autonómico sobre la importancia que debería tener esa literatura en la formación, especialmente de los maestros, que efectivamente, como tú dices, la palabra es la manera en la que nos comunicamos. Si no, no habría sociedad, ¿no? No podríamos expresar nuestras ideas ni nuestros pensamientos. Y por tanto, si queremos educar y enseñar, tenemos que dominar eso. Y la literatura es un instrumento poderosísimo para hacerlo. Pero no solamente para hacerlo de las maneras que hemos comentado aquí, sino simplemente desde un punto de vista utilitario, porque te permite hablar y escribir con propiedad. Y eso te permite aprender y relacionarte socialmente y permite una sociedad que pueda prosperar. De la otra manera no, se producirán malentendidos, se producirán incomprensiones, se producirán conflictos. ¿Cómo no? Si no sabemos expresar lo que pensamos ni podemos comunicarnos. Es una herramienta. Es algo más que una herramienta. A mí no me gusta pensarlo como una herramienta pedagógica ni como asignatura simple. Es algo transversal, es algo que tiene que tocar todo. Debería ser así. Ahora, ¿qué hacemos con los que están ahí en el medio, con esas generaciones con las que tenéis que estar lidiando vosotros, con las que algunos de vosotros y algunos padres viven, con su frustración? Yo me encuentro padres con... Es que yo no he leído. Y evidentemente no se puede dar lo que uno no tiene. Pero es verdad que uno puede intentar restaurarse, incluso un padre o un maestro, y empezar a leer con el niño o con el alumno. Leer en voz alta, en la casa, en la familia, produce no solamente un cambio en el niño, también en el padre. Y en el colegio, si los maestros que no hayan leído, pero que comiencen a leer de una manera sistemática con los alumnos en voz alta y comentando, pues algunos de ellos serán atrapados por la literatura, como tus alumnos o algunos de tus alumnos. Y eso hay que hacerlo. No será una solución del 100%, pero será un paso adelante en ese, digamos, mundo ideal que no será nunca, como ya sabemos, obviamente en esta tierra. No somos hombres y por tanto pecadores, y estamos afectados por el pecado original, y todo lo que hacemos, si no es por ayuda de la gracia, pues tendrá algún defecto y no podremos hacer nada perfectamente. Pero desde la familia, desde luego, yo lo que transmito es, y muchos padres primerizos que van a tener niños o que tienen niños pequeños que acuden a mí, que me siguen y que leen mi libro, están haciendo eso. Y yo creo que eso se notará. Lo deseable sería que cada vez fueran más. Y bueno, y maestros que también, con los que también yo contacto, que hacen esfuerzos en el aula porque eso sea así. E incluso, ya digo, algunos que están como reciclándose, ¿no? Es decir, yo no leí lo que tenía que haber leído, pero voy a ponerme ahora a leer, aunque solo sea por mis alumnos, y luego resulta que eso repercute en él, porque lo restaura poéticamente, porque lo traslada a ese nivel, y como persona, no ya como profesional, como maestro, el cambio es sustancial. Entonces, no hay soluciones ideales, solo podemos intentarlo, y de esa forma, ¿no? O sea, poquito a poco. Me estaba acordando por el tema sobre todo del magisterio de primaria y secundaria, pero sobre todo primaria. O sea, dicen que las horas que hay obligatorias en el currículum son como 400. Para que un niño se convierta en lector necesita 4.000. Es decir, si en su casa no recibe lo que no le da la escuela porque ya no hay posibilidades, perdemos muchísimo. Lo digo no tanto por los maestros, sino también por aprovechar
A ver, en las actividades que tengáis con los padres, decirles por favor esto. En la Academia de Medicina de Pediatría de Estados Unidos hace unos años sacaron un comunicado enviado a todos los pediatras de Estados Unidos diciéndoles que por favor tenían que, cuando fueran con la consulta los padres con un niño, la recomendación que le tenía que dar el pediatra, ojo, es que les cantaran canciones y les contaran cuentos. Que eso era obligatorio, que las neuronas, las conexiones neuronales del cerebro no se hacen si no hay lenguaje. Y si el niño está con un vídeo, dice, bueno, es que hay muchísimos estudios, lo sabréis todo, ¿no? Ahora ya hay estudios con los pobrecitos niños les ponen ahí sus circuitos y tal, y un adulto contando un cuento, y todo el cerebro está como encendido con bombillas, todo el cerebro iluminado. Otro montón de niños solamente con un audio digital. El cerebro está apagado. Y otro montón de niños, 50 niños con un vídeo. El cerebro está apagado. Pensaban que estaban equivocados y que había un fallo técnico. Dicen, no, es que el cerebro se apaga. Es que el cerebro, la calidez de la persona, dice, sobre todo si es una persona cercana, el padre o la madre, eso es lo que al niño le activa todo, emocionalmente y lingüísticamente. Es cuando aprende. Con un vídeo no aprenden nada. Mis alumnos van de prácticas y yo estoy aterrada cada vez que vienen del colegio de prácticas y me cuentan lo que están haciendo, ¿no? Hace 2 días una niña me dijo que estaba en 4º de primaria. Digo, ¿y qué tal? Los niños han dado el salto de 3º a 4º, lo que dice siempre Luri. Aprendemos a leer hasta 3º y leemos aprendiendo a partir de 4º. Y si el niño no aprende a leer, no lee aprendiendo, se acabó. Se acabó su conocimiento, es decir, va a ir cada vez más retrasado y a los 16 años está absolutamente comprobado que es un fracaso lingüístico, absolutamente comprobado. El salto de 3º a 4º, como me dijo que estaba en 4º, digo, ¿qué tal? ¿Y cómo van en lectura? Acuérdate de esto que dice, en lectura, dice, no saben escribir. Digo, no puede. Dice, no, digo, pero algún niño que tenga alguna dificultad. Dice, no, que no saben escribir, que te lo digo de verdad, que no saben escribir. Estábamos en febrero. Dice, están todo el día viendo vídeos, haciendo jueguecitos, tonterías, pasando el rato, se lo pasan muy bien, pero no aprenden nada, Entonces, yo creo que tenemos que llamar a la responsabilidad a los padres, a los maestros que hacen esas tonterías, que no sois vosotros, si no, no estaríais aquí, evidentemente. Están en otras cosas, ¿no? Pero que ese tema de la familia y del ocio cultural que tengan los padres, los niños pobres siempre son muy desfavorecidos porque no tienen en su casa libros, porque sus padres no tienen un ocio cultural, no pueden tener un ocio cultural elevado, de ir a un concierto o de ir a un parque y explicarles qué animales son estos o qué flores son estas, qué sé yo. Y los niños ricos sí, pero entonces cuando esta mañana nos decía Alicia Delibes que bajamos el nivel para igualar, claro, los perjudicados siempre son los pobres y de eso nadie se entera. Es que el pobre no tiene acceso a la cultura más que en la escuela pública. Si le bajamos los niveles, su competencia lingüística es que va a ser tan pobre que no va a poder hacer ni una entrevista de trabajo. Así de sencillo. Ya se me ocurren tantas cosas, tenemos tan poco tiempo, que no sé si habrá muchas preguntas. Yo os estaba escuchando sobre el tema de los cuentos y los cuentos de edad y la educación literaria de los niños más pequeños. Yo reconozco que tengo una debilidad por los cuentos de hadas y yo también considero, como decía antes Consolación, el gran daño que ha hecho Disney al mundo de la lectura. Esto yo sé que es dicho así, suena muy fuerte, no tanto a la lectura en sí, como lo que han hecho muchos padres, que es enchufar el DVD del cuento aparentemente tradicional a los niños. Es la última pregunta que lanzo antes de que me pasen las que pueda haber. Claro, esto suena un poco duro, pero hay un dirigismo literario hoy en día también. Es decir, los niños están leyendo lo que se quiere que se lea, y aquí implicamos lo que estamos comentando de los cuentos tradicionales, literatura infantil y juvenil. De alguna manera estas modas no son también una forma de dirigismo cultural que se está imponiendo en la lectura de los adolescentes y de los niños hoy en día. Sin duda. Por cierto, un inciso. Estoy preparando un libro sobre los cuentos de hadas y sobre Disney y sobre luego la deconstrucción, sobre las dos cosas. Es decir, la infantilización. No lo sabía. Espero que salga este año, pero
todo lo que dices es cierto. O sea, las industrias, tenemos más libros que nunca, ¿verdad? La oferta editorial es más grande que nunca, lo cual también es desconcertante, porque cuanto más oferta, más difícil es de elegir. Si al mismo tiempo no tenemos criterios para elegir, bueno, ya el caos es generalizado. Pero la industria editorial busca, como toda industria, el beneficio. Entonces, cuantos más libros saquen y vendan, mejor. Entonces, vivimos en una cultura de la novedad, de lo que hoy está bien o de moda, mañana no lo está. Y los libros salen, por un lado, gran cantidad de libros de poca calidad, y por otro lado salen libros ideologizados, libros hechos ad hoc para determinadas cosas. Algunas no son intencionalmente malas, ¿no? Sobre los sentimientos, sobre cómo... Esos libros, los niños, a pesar de su corta edad, se dan cuenta de que son libros teledirigidos. Es decir, no son como los cuentos tradicionales que han sido testados por la tradición de años y años y han funcionado muy bien, a pesar de que chocan hoy en día, pues en fin, con una especie de proteccionismo excesivo de los padres que consideran que, paradójicamente, dejan abierta la puerta a determinadas cosas, y por otro lado, en el caso de los cuentos de hadas, pues llevan las manos a la cabeza, ¿no? Es que habla de la muerte, es que hay algo aquí de violencia. Bueno, están muy estudiados los cuentos de hadas, ¿no? Sobre el efecto beneficioso que tienen los cuentos de hadas en los niños, a pesar de todo eso, porque en el fondo les ayudan a digamos, prepararse para el mundo, y el mundo es así. Es una manera en la que los niños, decía, hay una frase muy conocida de Chesterton que habla de que los cuentos de hadas no les enseñan que existe el dragón. Los niños conocen el miedo y el dragón desde siempre, ¿no? Sí, pero sí les enseñan que existe un San Jorge que puede derrotar al dragón. Entonces, es verdad que la industria editorial actual es muy abundante, pero en general hay mucha, yo llamaría comida basura, en este caso comida intelectual basura, hecha es profeso para determinadas cosas, incluso algunas bastante perversas, hay que decirlo. Hay una intención, en mi opinión, de acabar con la inocencia infantil en la que se trabaja afanosamente y de generar una aversión a la belleza, con una especie de feísmo en la ilustración que también llama la atención, ¿no? Una simplificación grotesco, caricaturesco, por no decir horriblemente feo, comparada con la ilustración clásica, con las bellezas que hay y que se podrían hacer uso de ellas, o incluso porque hay artistas muy buenos y muy bien formados, pero que efectivamente se someten al mercado. O sea, si quieren publicar o quieren ilustrar un libro, tienen que hacer lo que se pide que hagan. Los padres se encuentran desconcertados entre esta oferta editorial. Supongo que los maestros igual. Yo siempre les digo, en sus bibliotecas personales en casa no debe haber eso, y en las bibliotecas de los colegios tampoco, en mi opinión. En mi opinión, es como si efectivamente les dejáramos en el comedor escolar, pues que cogiesen todos los días para elegir las hamburguesas o los perritos calientes y luego el guiso hecho como debe ser, ¿no? Los niños se irían a las hamburguesas y los perritos calientes y a las chuches y evidentemente no consumirían lo que tienen que consumir y tendrían un déficit alimenticio, ¿verdad? Bueno, pues esto pasa lo mismo con el alma de los niños. Y con la lectura y los libros igual. Entonces, tanto en casa como en el colegio hay que tener cuidado con eso. Entonces hay que hacer una selección porque efectivamente la oferta es muy amplia, pero en su mayoría pues deja mucho que desear. Y una pregunta que seguro te la has planteado alguna vez, como todos los que nos dedicamos a enseñar la lectura a los alumnos. Yo me lo he planteado muchas veces y de hecho creo que es una cosa muy negativa, pero realmente muchas veces no sabes cómo actuar en la evaluación de la lectura de los alumnos. Hay una pregunta que dice, ¿sirve de algo hacer exámenes orales? Me imagino que se refiere a hacer exámenes orales acerca de los libros leídos y de las lecturas. ¿Y cómo garantizar que los alumnos de magisterio se lean los libros que recomendamos? Claro, o sea, yo he hablado de mi estrategia para saber que se los leen, ¿vale? De momento me funciona. Un examen oral sería fantástico porque es la mejor manera de conocer realmente lo que sabe el chaval en ese momento, ¿vale? Y no hay inteligencia artificial.
Eso está claro. Los TFGs hasta ahora, pues o cambiamos la evaluación o no valen para nada. Los TFMs exactamente igual, o cambias la evaluación y es un tribunal y un careo de preguntas y respuestas, o tampoco sirven para nada porque no sabes realmente hasta qué punto esto lo ha hecho una máquina o lo ha hecho este sujeto que tengo delante, ¿no? Entonces, un examen oral es muy bueno. Yo no lo hago en clase porque este año he tenido 200 y pico alumnos. Entonces, aunque me cuesta mucho corregir manuscrito, ¿vale? Pero también me ayuda porque es verdad que pienso que la competencia escrita es más difícil que la oral y la tienen mucho menos ejercitada. Entonces, como hago muchas prácticas de aula desde el principio, desde ese primer texto que les pongo en clase, ya voy corrigiendo y voy diciendo, acuérdate de esto, fíjate en esto, esta sintaxis no sé qué, no sé cuál, y a ellos a lo largo del curso, aunque sean 3 meses, pero yo creo que sí que les facilita. Pero ahora mismo, o sea, yo creo que la evaluación oral va a tener que ser, vamos, absolutamente 100% en casi todas las pruebas. Me temo. Me temo que tendremos que darle muchas vueltas al tema de la evaluación. Es muy complicado, sí es verdad. Ahí, contestad, según vayáis viendo estas preguntas, quien crea tener respuesta. Hay una pregunta que dice, las pantallas devoran, pero ¿y qué pasa con las lecturas en ebook? Y no es... ¿Quieres que conteste yo? La cosa. Sí, por favor. Bueno. Desde luego, mi tesis es que desde luego no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo. Además, yo no soy un experto en esto, pero que hay estudios. Hay estudios que dicen que efectivamente, primero, lo que se lee en libro de papel se recuerda mucho mejor que lo que se lee en ebook. Y hay algún estudio que dice que cuando los padres leen con los hijos libros de papel, se produce una conexión emocional y de otro tipo que no existe cuando se leen libros ebook. En primer lugar, yo creo que hay una cuestión ya de naturaleza, ¿no? Nosotros somos espíritus encarnados, ¿verdad? Y tenemos una parte material y una parte espiritual. Esta parte espiritual exige en nosotros un desarrollo que no se sabe dónde está, a pesar de que enciendan luces en el cerebro, ¿verdad? El ebook tiene primero una disposición muy práctica. El ebook es muy práctico, sin duda. O sea, uno puede viajar con miles de libros y, por tanto, la maleta muy ligera. Cuando uno es un lector, eso es una gran ventaja. Pero es verdad que, bueno, es mi experiencia personal y de personas con las que he comentado y cosas que he leído, ¿no? Hay una disposición casi material en el ebook que el libro permite como una concepción global de la historia, del libro, de la cosa, ¿no? Es decir, tenemos el libro en la mano y podemos ir de delante a atrás con facilidad y es como si tuviéramos una concepción global de todo, ¿no? de lo que estamos captando. En el ebook, a pesar de tus dispositivos que te permiten, en teoría, pues ir para adelante a atrás, hay como una desubicación topográfica, si podríamos decirlo, ¿no? Es decir, uno no sabe exactamente dónde está. Y de hecho, muchas veces uno vuelve a la novela y luego ve un porcentaje y no sabe realmente lo que queda, dónde va, el personaje aquel que no me acuerdo, quiero volver atrás, dónde está. Para mí eso, desde luego, aparte de sus efectos en la memoria y en la capacidad de conexión, me parece un inconveniente grande que el libro no tiene. Y luego hay pues esa parte, digamos, sensorial. Nosotros, efectivamente, como animales que somos, decía Santo Tomás, que el intelecto se nutre, en principio, por los sentidos, ¿verdad? Lo que recibimos por los sentidos. El libro estimula ciertos sentidos, desde el olfativo, los libros huelen, a mí me gusta cómo huelen, hay personas que no, pero... el auditivo, el mover las hojas, el tacto, el tocarlas cuando se pasan, la propia vista, ya te digo, esa visión, todos esos sentidos se activan de una manera mucho más potente con el libro en papel que con el libro ebook. Por eso yo soy un partidario absoluto del libro en papel, pero reconozco los efectos prácticos del ebook, pero en mi opinión, por un lado, por esos efectos en la memoria y en la conexión que parece ser testados por estudios, y por otro lado, estas otras cosas que son más subjetivas, pero que yo creo que
son importantes. Desde luego yo voto por el libro de papel. También dicen que el tema de la comprensión varía. ¿Sí? Y de la velocidad. Y de la velocidad. En la comprensión, por ejemplo, tú tienes un libro en papel y tienes una nota a pie de página que la lees para entender mejor el texto y vuelves al texto inmediatamente y dices, ah, claro. Claro. En el ebook tienes una nota a pie de página, un enlace que está preparado, diseñado para que te distraigas. Y eso lo han dicho cuando lo hacen, para distraerte, o sea, no para que vuelvas al libro, sino para que te quedes luego navegando en otro y en otro y en otro. Entonces, claro, eso es un Sin narcótico. duda, un inconveniente para la atención absoluto. Había una cosa muy triste hace unos años, yo creo, no sé si se sigue dando, cuando llegaba alguien con un pendrive y te lo daba y decía, toma, hay 10.000 libros. Yo, pero ¿cuántos de estos te has leído o te vas a leer? Yo te doy 10.000 libros. Así no, los que tenemos bibliotecas en casa, ¿no? Lo que es un libro, el papel, el peso. El peso del libro también. El saber cómo evoluciona. Cuando tú coges un libro en papel, el grosor te determina una temporalidad, no te determina claro, tú si le llegas a los alumnos, que es por lo que os estáis riendo, le llegas a los alumnos en el aula y dices, os tenéis que leer este libro. Sí. ¿Cómo vas a leer este libro? Tiene 400 páginas. A lo mejor son de letra gorda, no sé. En el momento que tú ves un libro ya determina una temporalidad que tú ya sabes lo que vas a tardar, el tiempo que vas a dedicar. Y eso es algo maravilloso. Cierto. El lector, cuando se te acaba y sabes, se me está acabando. Claro, toda esa... Esto no pasa con esa manía del pendrive, que a mí me llamó siempre mucho la atención y me parece un poco triste. Hay otra pregunta por aquí que está bien para ti. ¿Qué clásico recomendarías para primaria? Para primaria. Vale, El Mago de Oz, por ejemplo, puede ser para primaria. Esta Ana de las Tejas Verdes es para primaria, que es un libro precioso. Pinocho original de Collodi, leído con el maestro, es precioso. Leído con el maestro, es gordito, ¿vale? Hay no sé si hay adaptación de Rosa Navarro de este, no, creo que no hay adaptación. ¿Qué otro? Charlie es bonito para primaria porque hay mucha educación también y muchos valores ahí, ¿no? A ver, para primaria también, por ejemplo, de Luis, la saga de Narnia es muy bonita. El sobrino del mago, por ejemplo, el primero, que él escribió el segundo, pero es el primero, es casi más fascinante que el león, la bruja y el armario. Tiene muchísimos valores, claro, habla de la creación, de los animales que hablan, porque en el paraíso todos hablaban, los árboles, el tal, pero ahí hay la maldad, el tío que engaña a los niños, el mago que es malo y por qué es malo, y la bruja que es mala, es la lucha del bien y del mal. Los protagonistas se ponen del lado de este o del otro, o sea, hay una historia que el niño se compromete mucho también con los personajes, ¿no? ¿Y qué más? Por ejemplo, yo tengo aquí, es que me he traído la lista por si a algunos venía bien, pero El Principito leído con un adulto es muy bonito, también para primaria. El Hobbit para los últimos años de primaria me parece fascinante, porque es el típico héroe. Claro, todos estos autores, tanto Tolkien como Lewis, vienen de los estudios ingleses clásicos, conocen perfectamente la mitología griega. Y claro, es el héroe que va creciendo como va creciendo Ulises o como va creciendo Héctor a lo largo de la obra, etcétera, ¿no? Y Mary Poppins es fantástica, no la de Disney. Mary Poppins es fantástica como educadora, ¿vale? Bueno, yo tengo aquí una lista, y luego las novelas ejemplares de Cervantes, por ejemplo, son una preciosidad. Y ahí hay una buenísima adaptación de Rosa Navarro Durán, que no pierde nada de lo esencial y lo adapta para que... O sea, yo creo que de verdad que las novelas de La Gitanilla inglesa y estas son muy, muy bonitas para los niños. Y también adaptaciones para niños tiene Rosa Navarro en La Ilíada está adaptada, La Odisea está adaptada, el poema de Mío Cid está adaptado y es precioso, precioso para los niños, porque es el héroe al que el rey destierra y sin embargo es el héroe fiel. Es el vasallo fiel. Bueno, es una maravilla. Y no sé, ¿qué más? Un poco. En relación con lo que dices, y un poco en la relación con la pregunta que viene,
yo empecé leyendo muchos libros de aventuras, por una casi necesidad psicológica de... A mí me gustaba mucho irme por ahí y procurar salir de casa todo lo que podía cuando era pequeño. Entonces los libros de aventuras para mí eran fascinantes, incluso algunos que no son especialmente buenos. Yo empecé leyendo Los Cinco, los libros de Enid Blyton. Es la época. Claro. Y yo recuerdo que hay cosas en mi vida que dependen clarísimamente de ello. Pero el gusto por la aventura ya no, porque no me dejan y yo creo que no es conveniente. Y el gusto por comer, porque recuerdo que en esos libros había unos desayunos maravillosos y se levantaban todos en la isla de no sé dónde y siempre en las casas de donde se quedaban olía indefectiblemente a bacon, pastel de arándanos o de frambuesas, mantequilla y no sé cuántas cosas. Para mí eso era algo... Claro, yo le iba a mi madre y le decía, dadme algo de desayuno, y me daba pan con galletas y mantequilla, pero para mí esos libros marcaron mi desarrollo personal posterior. Eran libros que no son literariamente especialmente buenos. Igual que digo esos, digo los de Julio Verne, Sí, digo, sí. muchísimos libros que eran libros de aventuras. Hemos perdido la capacidad de leer libros de aventura, para como si las aventuras estuviesen mal vistas. Es tan genial. Yo a Julio Verne también lo tengo en la lista. Y Robinson lo tengo en la lista también. Y Stevenson, claro que sí. Y fíjate, Enid Blyton, los libros de esta autora inglesa, que es verdad que es de los 60, y muchos profesores de esa época se quejaban de que eran malos porque tenían un vocabulario muy fácil. Sí. Y ahora se están adaptando, porque los niños no lo entienden. Imaginaos, efectivamente, o sea, son libros maravillosos para leer en esa época de la adolescencia, del mundo de las pandillas, tal cual, ¿no? Y es lo que tú estás diciendo ahora me está recordando, o sea, muchas veces te queda el buen sabor de un buen libro que has leído y sin embargo no te acuerdas mucho del argumento, ¿vale? Y dices, qué fantástico era este libro, lo bien que me lo pasé, lo que disfruté, lo que aprendí, pero no recuerdo a veces el argumento. Y es que da igual, es decir, son libros tan buenos que te dejan un pozo que luego te configuran y luego vas haciendo cosas en la vida adulta o relees un libro de la niñez o de las... Y dices, qué maravilla, o sea, ¿cómo voy a...? En esto de releer, me gustaría contar una cosa que yo leí en Luis hace tiempo, ¿no? Que dice, realmente, o sea, alguien que tenga sensibilidad literaria relee siempre los clásicos. Y él dice 2, 5, hasta 20 veces. Es que un clásico siempre tiene algo nuevo que decirnos. Dice, y un clásico, claro, no es el de las narraciones argumentales así, de aventuras y tal, no, son las descripciones lentas. Por ejemplo, Los novios de Manzoni. Tela. Pero claro, es una maravilla, es una belleza. Entonces, es verdad, los libros nos configuran, no nos acordamos muchas veces, pero nos han ayudado a crecer, ¿no? Sí, sí. No sé si tenías algo que decir. Bueno, no, simplemente que a mí me gusta, y así lo califico, distingo los libros, por ejemplo, de Enid Blyton, que yo recomiendo leer, y del estilo de los de Enid Blyton. Es verdad que tienen una calidad literaria, no pueden compararse con los libros de Stevenson, ni siquiera con los libros de Julio Verne. Yo les suelo llamar chuches, es decir, que yo recomiendo que los niños de vez en cuando puedan leer chuches, puedan de alguna manera bajar el listón y siempre que sean libros que tengan una mínima calidad literaria y que tengan también un contenido tanto en belleza o bondad como de verdad, ¿no? Y los libros de Enid Blyton reúnen esas características, que todos hemos crecido con ellos, y mis hijas, por ejemplo, también han crecido con ellos, han leído Las Torres de Malory y todas estas historias de colegio, de colegialas, y que sirven de alguna manera como desengrasante, ¿no? Como liberalizador, para que el niño tampoco hay que cargar demasiado, ¿no? Tiene una parte lúdica, de juego y de espontaneidad que a veces alguna lectura puede resultar un poco absorbente o pesada, ¿no? Pero es verdad que los libros de aventuras, que además son muy propios,
no del adolescente, que es un poco más soñador y romántico, y ahí aparecen otras cosas, ¿no? Pero sí, al menos hasta los 12 años, los niños cuando llegan al colegio, las pandillas, los juegos en el campo, los descubrimientos, las exploraciones, todo eso que aparece en los libros de aventuras, que deben ser leídos, y las historias de Salgari, que no son maravillosamente tal, pero que están ahí, las historias de Verne, las historias de... en fin, hay multitud, efectivamente, de cosas buenas que los chicos pueden leer, que chicas pueden disfrutar. Mis hijas han disfrutado de todas esas historias igual que los chicos, algunos sobrinos que tengo que han disfrutado. Yo tengo un tío que ha leído 50 veces Orgullo y Prejuicio, dice que es lo maravilloso, y tiene ya casi 90 años. Pero quiero decir que las buenas novelas no son tampoco, aunque los protagonistas puedan ser preferentemente femeninos o masculinos, no hay por qué discriminar en razón de sexo. Yo creo que una buena novela es apasionante y además creo que es buena, ¿no? Es decir, que las chicas vean en los protagonistas masculinos aquello, si son representativos de cómo debe ser un hombre, un buen hombre, aquello a lo que deben, digamos, buscar o aspirar en la vida, y los chicos cuando vean en las historias a mujeres como debe ser una mujer, pues ver efectivamente, identificarlas, digamos, en la vida real, ¿no? Y por eso yo creo que son formativos en ese aspecto, y yo nunca he sido partidario de establecer así una dicotomía de libros para chicos, libros para chicas, cuando son buenos libros, ¿no? Y los libros de aventuras generalmente suelen tener las dos cosas, suelen tener una parte digamos, más masculina, de lucha, de exploración, y una parte más que le gusta más a la mujer, que suele ser el romance, que suele ser la conversación. Y bueno, creo que efectivamente son libros que tienen que ser puestos encima de la mesa de noche de los niños. Bueno, y una última pregunta, y con esto terminamos, que yo creo que se nos va el tiempo, en relación con lo audiovisual. Es verdad que aquí está la famosa pregunta esta de que cuando uno va al cine y siempre sale alguien diciendo, es que es mejor el libro. Claro, lógico, es mejor el libro. El libro te imaginas tú las cosas, en la película no. La pregunta dice, ¿puede tener relación con la tendencia cómoda a lo audiovisual? Supongo que la crisis de lectura. En vez de la lectura, la prisa por saber el final, la dificultad para la espera de los procesos. Y por otro lado, ¿creéis que la lectura y la escucha o receptividad se retroalimentan? Claro, es que todo va ligado, ¿no? Si no sabemos esperar, esta mañana lo explicaba muy bien la profesora Delibes, ¿no? La paciencia es una virtud no solamente para llegar al cielo, sino para alcanzar lo mejor del ser humano, ¿no? Entonces lo digital es todo tan rápido, que nos da las soluciones inmediatas, pero claro, no nos ayuda a descubrirlas, no nos ayuda a pensar. De un vídeo, además ahora los vídeos todos son de pocos segundos o un minuto, ¿no? Es lo que se lleva. Con lo cual los chicos están, o sea, su cerebro, claro, luego están todos con, ¿cómo se llama esto? El TDAH, ¿no? Y ¿por qué? Porque están hiperactivados desde muy pequeños, ¿no? Entonces, el tema de la reflexión es solo humano. Y solo con un texto, ¿vale? Porque hasta la audición es más rápida, y si de una conferencia yo no tomo notas, al final de la conferencia digo, wow, qué bien, pero me acuerdo de mucho menos que cuando cojo un papel y un boli y voy escribiendo algo, ¿no? Entonces todo está muy, muy relacionado. Tenemos que enseñar a los jóvenes a tener paciencia, a que todo no es inmediato, no es inmediato. Por eso empezar con los cuentos de hadas también es una buena ayuda, porque los personajes siempre tienen esa responsabilidad de sus acciones, lo que nos decía también esta mañana el cardenal Tolentino, hablando de la dignidad y del don y tal, la responsabilidad. Si el protagonista no es responsable y no obedece, por ejemplo, Caperucita, la tarea que le manda a su madre es llevar a la abuelita la comida, devolverle bien por bien. Es bien sencillo, la tarea es la que da sentido a la vida. ¿Y qué hace la niña? Pues desobedecer. Se encuentra con el lobo, ¿por qué? Pues porque no hace lo que su madre le dice. Y la Caperucita de verdad acaba en la barriga y se acabó el cuento.
Y luego llega Disney y le abre la barriga. Vale. Y el niño, claro que no se trauma cuando escucha el cuento de Caperucita o el cuento del soldadito de plomo que acaba carbonizado con la bailarina en la chimenea porque el duende era muy malo. Pero ¿y el amor? ¿Sabes? Y las dificultades que ha sufrido y que ha pasado y que ha superado el soldadito para volver a ver a su enamorada. Es decir, en el cuento todo es fascinante porque tiene un proceso y tengo que esperar y tengo que luchar con el personaje por llegar hasta el final. Si veo una película, en 1 hora y media he acabado y he perdido lo mejor, porque he perdido todo ese mundo de la imaginación y sobre todo ese mundo de identificación con el personaje, porque no acabo identificándome con él, en una cosa tan rápida que precipita, ¿no? Luego, una cosa que me he olvidado antes, el clásico nos hace humildes. Esto no me quería olvidar de decíroslo, porque un libro clásico nos hace humildes, ¿vale? Yo cojo a Cervantes en las manos y cierro Cervantes y digo, wow, hay que quitarse el sombrero y tal. O cualquiera de estos clásicos, no cualquiera, pero bueno, quiero decir que hay que ponerse también en ese nivel. Y hoy día los chicos o yo también muchas veces, ¿no? Te parece que puedes con todo y que haces todo y que bien escribes o que bien... No, por favor, si es que tenemos tantísimo que aprender y aprendemos de los grandes. Desde luego. Yo simplemente quería hacer una puntualización. Primero, lo del soldadito de plomo me ha recordado los versos, los famosos versos de serán ceniza pero tendrá sentido, polvo serán, más polvo enamorado. Quería romper una lanza, ratificando todo lo que has dicho, en favor de la lectura en voz alta, sobre todo en familia y también quizás en el colegio, de los niños más pequeños. Obviamente los niños, hasta que aprenden a leer, la única manera de que entren en contacto con la literatura al nivel suyo es a través de las lecturas en voz alta. Además, las lecturas en voz alta crean un ambiente y una conexión afectiva entre los padres y los hijos y entre los alumnos y el maestro. Incluso a pesar de que parezca que los niños no prestan atención. Hay una anécdota muy bonita de Ronald Knox, el clérigo inglés converso, amigo de Chesterton, que decía que cuando era pequeño, él y sus hermanos jugaban alrededor de su madre, que les leía a Stevenson, les leía los cuentos de Wilde, les leía historias, y no les pedía que prestaran atención ni estuvieran en juego. Ellos jugaban. Y él pensaba ya, de adulto, decía que él, escribió mucho y escribió incluso cuentos de detectives y sus hermanos que también escribieron, que esa afición a la literatura había venido de esa práctica familiar de su madre, en la que aparentemente ellos no prestaban atención, pero como por ósmosis, había cosas que entraban en su alma. Pasa lo mismo con la música, ¿no? A veces los niños no prestan atención, pero si uno le pone buena música o música clásica, y luego cuando son adultos o jóvenes dicen, oye, esto me suena, esto me gusta. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor lo estaba escuchando cuando era un niño de 3 años. Entonces, creo que la lectura en voz alta es muy útil como introductora en el mundo de la literatura de los niños, y que creo incluso que debe extenderse todo el tiempo que se pueda, porque genera una especie de comunicación, de conexión afectiva, que además luego se desencadena muchas veces en un diálogo muy fructífero y puede incluso alternarse el lector y el auditor y hacer una cierta representación. Por eso yo quería simplemente romper una lanza en favor de la lectura en voz alta, que si no tiene todos esos beneficios de reflexión y de pensamiento que tiene la lectura, digamos, en papel e íntima, pero tiene cosas muy buenas. Y nada más. Bueno, pues si llevamos 1 hora y media hablando de libros y lectura, creo que no está mal. Ahora ya lo que nos queda es a leer cada uno lo que le haya sugerido esto y sobre todo a intentar de la mejor manera que podamos que todo esto trascienda y que todo esto sea contagioso, porque al final lo que tiene la literatura la literatura y la lectura es que es contagiosa. Y yo creo que la mejor manera que tenemos muchas veces de que
nuestros alumnos lean es que nos vean leer y nos vean que leemos. Nada, pues muchísimas gracias, Consolación, muchísimas gracias. Miguel, ha sido un placer y espero que podamos leer vuestros libros, este libro tuyo de las hadas, que ya estamos esperando como agua de mayo. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Ahora vamos a tomar un pequeño descanso y vamos a aprovechar para hacernos una foto fuera del colegio, ¿vale? Si no está lloviendo. Si está lloviendo, pues lo redirigimos a otro lugar. Y a las 6:30 volvemos al auditorio para continuar con la conferencia. Muchas gracias.